Bueno, pues buenos días a todos y estoy encantado de estar aquí, naturalmente, y encantado de estar aquí para hablar de un tema que es un tema que me ha apasionado a lo largo de toda mi vida académica, que se ha prolongado durante 51 años, desde el 66 que empecé con mi primer trabajo como profesor ayudante de clases prácticas en la Facultad de Derecho hasta este 30 de septiembre de 2017, en que he terminado mi último tercer año de profesor emérito de la Universidad de Sevilla. En total, pues 51 años dando clase y ocupándome de los temas que derecho constitucional, de lo que es el Estado constitucional, y, naturalmente, este que estamos viendo en el día de hoy sobre un proceso constituyente y sobre la necesidad de abrir un debate en España sobre este tema, pues es un tema que siempre me ha fascinado y estoy muy contento de estar aquí. Vamos a ver, yo a los alumnos, cuando les tengo que explicar el tema de la reforma de la Constitución, les suelo decir: nadie tiene en su vida un problema de reforma de la Constitución. Nadie. Y lo que os voy a explicar ahora no os va a servir prácticamente de nada cuando tengáis que ejercer la profesión en cualquiera de las vertientes que sea. La reforma de la Constitución no sirve en concreto para nada en el proceso de formación de un alumno cuando está empezando a estudiar la carrera. Y, sin embargo, les digo, no hay nada más importante que la reforma de la Constitución. El sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. Si nosotros quitamos el título 10 de la Constitución, se viene abajo todo el edificio constitucional. Todo el derecho que vais a estudiar en los años de la licenciatura y todo el derecho que vais a tener que aplicar cuando empecéis a trabajar en cualquier terreno que trabajáis en el universo jurídico va a ser posible por el título 10 y por la reforma de la Constitución. En concreto, este conocimiento no os sirve para nada porque nunca vais a tener un problema de reforma de la Constitución. Nunca va a venir nadie a vosotros a plantearos un problema de reforma de la Constitución y, sin embargo, todo el derecho en el que os vais a formar y todo el derecho que vais a tener que interpretar es el que es, y lo vais a hacer así, por la reforma de la Constitución. Eso es una de las cosas maravillosas que tiene el derecho constitucional y que hace tan bonito el estudio del derecho constitucional, este tipo de paradojas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la reforma de la Constitución es la máxima expresión del principio de legitimidad democrática. La reforma de la Constitución es la máxima expresión del principio de legitimidad democrática en el Estado constitucional. El principio de legitimidad democrática tiene que estar presente en toda la vida del Estado constitucional. No puede no estar presente en ningún momento. Pero la forma de máxima de expresión es la reforma de la Constitución. Una vez que el Estado está constituido, una vez que se ha ejercido el poder constituyente y hay un Estado constitucional, la expresión de ese principio de legitimidad democrática está objetivada en la Constitución y únicamente a través de los procedimientos de reforma se puede renovar ese principio de legitimidad democrática que está en la Constitución y en la que descansa la vida del sistema político y del ordenamiento jurídico del Estado constitucional. Por lo tanto, la reforma es la única manera de entrar en contacto con esa máxima expresión del principio de legitimidad democrática que se ha hecho en el proceso constituyente. Después, todo lo demás, claro que tiene que haber principio de legitimación democrática en la ley y en los decretos que hace el Gobierno para la ejecución de la ley y en las sentencias que dictan los tribunales de justicia, en todas las manifestaciones de la vida del Estado, en todas tiene que estar presente, pero todas están subordinadas a esa manifestación máxima de expresión que es la del poder constituyente y que únicamente se puede tocar a través de la reforma de la Constitución. Por tanto, la reforma es la máxima expresión y ahí descansa la vida del Estado constitucional, ¿no? Entonces, esa reforma de la Constitución
como pasa, es la que expresa mejor la naturaleza de la Constitución como la institución en la que se produce la intersección entre la política y el derecho. La Constitución es el punto de intersección entre la política y el derecho, punto de llegada de un proceso constituyente, que de naturaleza política, el punto de partida de un ordenamiento jurídico. Punto de intersección. Y la reforma de la Constitución es la que expresa esa intersección entre la política y el derecho mejor que ninguna otra. Tiene una vertiente jurídica de defensa de la Constitución, de que ninguna de las manifestaciones del principio de legitimidad democrática que se hacen por el legislador cuando hace la ley, por el Poder Ejecutivo cuando la está ejecutando o por el Poder Judicial cuando la está aplicando individualizadamente, pueda entrar en contradicción con ese principio de legitimidad democrática que está objetivado en la Constitución. Entonces, ese elemento de defensa jurídica, vertiente jurídica, de defensa de la Constitución frente a la erosión que pueda producirse. Y ese se mantiene, ese es un principio que está y que en España ha funcionado con regularidad. España ha funcionado con normalidad. Nosotros tenemos la Constitución del 78 y prácticamente no ha sido reformada, y esa Constitución, sin embargo, es una Constitución que ha operado y con base en ella el Tribunal Constitucional viene resolviendo los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, recursos o cuestiones de inconstitucionalidad y eventualmente expulsando las normas que son incompatibles con la Constitución. Esa es una vertiente, la vertiente jurídica, es importante. La vertiente jurídica es importante para que una Constitución no quede desnaturalizada por el uso que haga del poder una mayoría parlamentaria a la hora de hacer la ley. Y, en consecuencia, que no se produzca la erosión del pacto constituyente por parte del legislador. Eso es importante. Pero yo les digo, pero hay una vertiente que es más importante todavía, que es la vertiente política. La vertiente política de la reforma de la Constitución. La Constitución está, las cláusulas de reforma, los procedimientos de reforma, están en la Constitución para que se haga uso de ellos. No es una opción. La reforma no es una opción para una sociedad democráticamente constituida. La reforma es una necesidad. La reforma es una necesidad. Es la única manera de renovación de la legitimidad constituyente, del principio de legitimidad en el que descansa el Estado constitucional. No hay otra manera de renovar el principio de legitimidad en el que descansa el Estado constitucional, tanto en su vertiente política como en su ordenamiento jurídico, nada más que a través de la reforma. Ese es el sentido que tiene la reforma de la Constitución. Por eso la reforma es un elemento consustancial del propio concepto de Constitución. No es un añadido que viene ahí. Está aquí y pueden ustedes hacer uso de eso. No. Forma parte del propio concepto de Constitución, y una sociedad democráticamente construida no puede no hacer uso de la reforma de la Constitución. Una Constitución no se puede, un Estado no se puede considerar que está constitucionalmente estabilizado hasta que no hace uso con regularidad de la reforma de la Constitución. De los sistemas políticos, de las formas políticas, se suele decir, de los regímenes políticos, se suele decir que se considera que se estabilizan cuando se produce la alternancia en el poder. Si el partido político ha presidido el momento inicial de una Constitución, de poner en marcha un régimen político, y hasta que no se produce la alternancia en el poder, no se considera que el régimen está estabilizado. Es decir, cuando un partido que ha estado en la oposición llega al poder y el partido que ha estado en el poder pasa a la oposición y sigue funcionando el sistema, y por lo tanto esa alternancia se va reproduciendo en el tiempo, entonces se considera que un sistema político está estabilizado. No se suele decir de las constituciones lo mismo, pero se debería de decir. Una constitución no es una constitución, un Estado no está constitucionalizado y estabilizado constitucionalmente hasta que no hace uso con regularidad de la reforma de la Constitución. Mientras esto no ocurre, está en una situación próxima. Y este es el gran problema que hemos tenido en España siempre. No ahora, sino siempre, a lo largo de toda nuestra historia. España es el único país de Europa Occidental que es donde se pueden hacer las comparaciones porque son fórmulas homogéneas. Entre Europa Occidental y Europa Oriental hay una gran diferencia, una gran distancia, pero en la Europa Occidental, que es la que nosotros pertenecemos, somos el único país que no hemos conseguido todavía
aprobar esta asignatura. Es que no nos hemos presentado siquiera al examen. No la aprobamos porque no nos hemos presentado siquiera al examen. Y no nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Y nos sigue pasando ahora mismo. Y nos sigue pasando ahora mismo. ¿Por qué nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia? Y nos sigue pasando. Mi interpretación es porque no hemos hecho un ajuste de cuentas con la monarquía. El gran problema constitucional español ha sido y sigue siendo la monarquía. Ha sido y sigue siendo la monarquía. En España no hemos hecho un ajuste de cuentas con la monarquía. Y todos los países que han conseguido estabilizarse democráticamente han hecho un ajuste de cuentas con la monarquía, bien porque esa monarquía se convirtió en monarquía parlamentaria en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, y entonces ese principio, que es normalmente el principio de soberanía parlamentaria, que es el principio de origen inglés y que es el modelo inglés, que no tiene constitución escrita, pero que es un principio de soberanía parlamentaria que se impone nada menos que con unas guerras civiles, deteniendo a un rey, haciéndole un juicio y ejecutándolo. Y expulsándolo después, al final del siglo XVII, mediante una revolución, y por lo tanto estableciendo que el principio, que el Parlamento y que el principio de soberanía parlamentaria es el principio constitutivo. Por lo tanto, suprimiendo por completo el principio monárquico y cortándole la cabeza al rey. Y además, en el enjuiciamiento del rey, en el acta de acusación que se le hace, en el juicio al rey, se le hace porque el rey ha levantado un ejército y ha hecho la guerra al Parlamento y al pueblo de Inglaterra representado por el Parlamento. Este es el acta de acusación que se le hace a Carlos I. Y con este fundamento es con el que se le corta la cabeza. Usted ha hecho la guerra al pueblo de Inglaterra representado por el Parlamento. Y por eso le cortamos la cabeza. Por eso le cortamos la cabeza. Y el ajuste de cuentas se hace. ¿Y de qué manera? Y después se revalida el ajuste de cuentas a finales del 17 y a partir de ahí ya tenemos el principio de soberanía parlamentaria. No tienen una constitución escrita, pero tienen una constitución. Los ingleses tienen una constitución y una constitución que evoluciona, que cambia, que se adapta a través de ese principio de soberanía parlamentaria. No necesitan la reforma de la constitución porque el propio principio está ya a la base. Y con ese principio es con el que se han constituido todas las monarquías parlamentarias del norte de Europa. Y en todas ellas no ha habido nunca una ruptura constitucional. Y se ha ido reformando. Y el principio de reforma se ha establecido con todo. En los países donde no se produjo el tránsito de la monarquía a monarquía parlamentaria desde el antiguo régimen, de la monarquía a la monarquía parlamentaria en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, pues las monarquías acaban saltando por los aires, desapareciendo, a medida que avanza el sufragio universal. No hay reforma de la Constitución, en esos países, y cuando llega el sufragio universal, la monarquía acaba desapareciendo y todos esos países se constituyen en república y entonces empiezan a hacer reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución o es una institución del constitucionalismo monárquico del norte de Europa, con base en el principio de soberanía parlamentaria y de monarquía parlamentaria, o es una institución republicana democrática de los países democráticos. España no es ni una cosa ni otra. España no ha hecho un ajuste de cuentas con su monarquía nunca. No ha hecho un ajuste de cuentas con su monarquía nunca. Y el principio monárquico es un principio que ha estado siempre compitiendo e imponiéndose al principio de legitimidad propio del Estado constitucional. Ocurrió en todo el constitucionalismo del siglo XIX, donde las constituciones que reconocen el principio de soberanía nacional empiezan todos los ciclos con una de ellas, 1812, 1837, 1869, y a continuación viene una reacción conservadora. Son constituciones que están en vigor prácticamente nada. La Constitución del 12, en el 14 vuelve Fernando VII, después están los 3 años del trienio liberal, después la década ominosa. La del 37 prácticamente hasta el 40 casi, pero sobre todo en el 45 ya el principio monárquico constitucional sustituye. La del 69 hasta el 72, la República Federal, inmediatamente la descomposición, y viene el 76 y otra vez el principio monárquico constitucional, hasta el 31.
hasta el 31. Es decir, prácticamente toda nuestra historia constitucional, nosotros no hemos tenido un Estado constitucional. En España no ha habido un Estado constitucional. En España hemos tenido una monarquía constitucional, que es algo muy distinto. Desde el 12 hasta el 31. Desde el 12 hasta el 31. Y el principio de legitimidad propio del Estado constitucional no ha operado, y no había reformas, claro. Monarquía es una fórmula política que no tiene capacidad de renovación, porque es una fórmula hereditaria. Y el único principio que garantiza la capacidad de renovación es el principio de legitimidad democrática. Principio de igualdad, que se expresa a través de la soberanía popular y que se constituye periódicamente. Y ese es el único que tiene capacidad de renovación. Y en España la monarquía no la tiene. La monarquía no la tiene. Tiene la monarquía parlamentaria porque ahí está un principio de soberanía parlamentaria que se impone desde el principio, que no entra en cuestión, y ese sí lo tiene. Es un principio de legitimación democrática de alguna manera derivado de esa, por razones históricas. Y entonces en España eso no se produce. Llega el 31 en la primera Constitución, que hay el principio de soberanía popular, y empieza a funcionar la democracia en España. Lo que pasa es que tiene tan poco tiempo, y en ese proceso, en esos 5 años, ya hay un primer intento de reforma de la Constitución. Lo que pasa es que se hace en el 35 y ya en el 36 pues no hay posibilidad ninguna de tramitarlo y nada, pero ya se estaban empezando a poner en marcha lo que son los fenómenos típicos que se producen con el constitucionalismo democrático en todos los países europeos, donde la reforma de la Constitución entra en juego y se convierte en la forma de renovación de la voluntad constituyente de la legitimidad constituyente originaria, ¿no? Y se establece a través de ella el contacto entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio y permite la renovación del sistema político y del ordenamiento jurídico del Estado. Y eso no se ha producido. En el 31 viene después la Guerra Civil, el régimen del general Franco, y con la muerte del general Franco iniciamos lo que se ha denominado la transición, que realmente es la restauración de la monarquía. Porque en España lo que se hizo no fue una transición a la democracia, sino fue una restauración monárquica, y esa restauración monárquica es la que va dando los pasos para que en España exista el mínimo de democracia que es necesario para que esa restauración monárquica se mantenga. Aquí esa es la finalidad. O sea, la finalidad del sistema constitucional que se hace en el 78 es la de garantizar que la restauración de la monarquía no se va a poner en cuestión. No se va a poner en cuestión. Y esa es la propia monarquía la que organiza el proceso. Primero con Arias Navarro, después destituyendo a Arias Navarro, después pidiéndole al Consejo, a Torcuato Fernández Miranda, que el Consejo del Reino le haga la propuesta de terna en la que tiene que ir Suárez, que Suárez va el tercero en la propuesta, porque primero van Silva y López Bravo, y Suárez era el tercero que proponía el Consejo de Estado, y él elige al tercero, en uso de la prerrogativa que tenía de acuerdo con las leyes fundamentales del régimen del general Franco, y a partir de ahí es cuando se inicia con la ley para la reforma política todo lo que es el proceso que va a desembocar en la Constitución. Pero con una cosa importante, el elemento constituyente más importante, los dos elementos constituyentes más importantes, que es la monarquía y la composición de las Cortes Generales, es decir, del órgano a través del cual se manifiesta el principio de legitimidad democrática, esos están en la ley para la reforma política. Esas no se pusieron en la Constitución española, no son resultado de la obra del poder constituyente de las Cortes que nacieron el 15 de junio. Hacen una traslación de la ley para la reforma política a la Constitución directamente. Es decir, monarquía y el poder, y el ejercicio del poder. Todo esto viene de antes y se imponen en la Constitución. Y ahí está el origen de todos los problemas que hemos tenido, desde la corrupción hasta el tema de que no podemos tener una estructura del Estado constitucionalmente definida, hasta la presencia de la Iglesia Católica y el peso que sigue teniendo la presencia de la Iglesia y los acuerdos con la Santa Sede. Todo esto viene de lo mismo. Y el derecho a la enseñanza de la forma en que lo tenemos. Y esta es la primacía del principio monárquico, que es el primero prior tempore, el primero que viene es el principio monárquico, viene antes que el principio democrático, que después se incorpora a la Constitución, y que en la Constitución se invierten.
porque el 1-2 está antes que el 1-3. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, dice el 1-2. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, dice el 1-3. Y viene uno antes que el otro. Pero no es verdad. Pero no es verdad. España no es una monarquía parlamentaria, aunque la Constitución diga que es una monarquía parlamentaria. Porque no se ha hecho ese ajuste de cuentas. Y lo hemos visto en la abdicación del rey. Normalmente no se ve. En el día a día, el rey no interviene y parece como si estuviéramos en una monarquía parlamentaria. Pero cuando llega la hora de la verdad, en los momentos difíciles, en los momentos críticos, ahí el 1-3 se pone por delante del 1-2. Lo vimos en la abdicación del rey. La forma en que se hizo la abdicación del rey fue un fraude de constitución como una casa. Fue un fraude de constitución como una casa. Se hizo a toda velocidad porque vieron las orejas al lobo, en eso hay que reconocer que tuvieron un instinto de conservación y que se dieron cuenta de que tenían que hacerlo sobre la marcha, porque si no se iba. Pero lo hicieron ¿de qué manera? Primero hubo dos abdicaciones. La abdicación fueron dos, una por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana, el rey abdica el poder militar, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y eso lo hace en el Palacio de la Zarzuela, con su hijo, como si eso fuera un asunto familiar. Esto es un asunto nuestro, que nos lo transmitimos como un asunto de familia, y las Cortes no tienen que estar presentes, tienen que ver las Cortes con el ejército es nuestro. Y así se hizo, y ya por la tarde, el hijo, con el uniforme de capitán general, se presenta en las Cortes, para hacer la abdicación de sustitución del padre en la corona. Entonces eso lo hicieron así, con todo. Y si vosotros cogéis, y es una cosa llamativa, la fórmula de promulgación de la Constitución. La fórmula de la promulgación de la Constitución es curiosísima. La hace el rey Juan Carlos desde el exterior. Como diciendo, yo estoy por delante de, soy antes que, y yo soy el que hago el acto de promulgación, pero a mí no me afecta. La fórmula de la promulgación es curiosísima. De la Constitución del 78. Que es una cosa que curiosamente en las colecciones jurídicas con las que se le enseña a los alumnos no aparece la fórmula de la promulgación, nada más que aparece en la edición del Boletín Oficial del Estado. Pero en todas las colecciones que se están utilizando para la enseñanza no viene la fórmula de la promulgación de la Constitución. Que es una cosa en la cual el rey, desde el exterior, yo soy antes, yo no me someto a la Constitución. No juró nunca. El rey Juan Carlos no juró nunca la Constitución. Juró las leyes fundamentales, pero la Constitución no la juró nunca. No hubo nunca un acto en las Cortes para que el rey jurara la Constitución. Entonces, y ahora hemos visto ya, cuando ha llegado el caso de Cataluña, el discurso del rey en televisión. El discurso del rey es, aquí quién manda. El presidente del gobierno está aquí, que no se sabe muy bien, hay dudas, las cosas, tiene, no tiene la persona. Yo llego y digo, esto es lo que hay que hacer. Y mando y pongo orden y le digo al Partido Socialista además, cuidadito, cuidadito, de separarse ni un solo milímetro de esto. Es decir, una desnaturalización ya clarísima de lo que es la monarquía parlamentaria y de afirmación del principio. Y cuando un principio monárquico se pone por delante y enjaula y condiciona la expresión del principio de legitimación democrática, no hay renovación posible. No hay renovación posible. Ese es el problema que tenemos en España. Por eso estamos hablando de reforma de la Constitución todos los días y no se va a hacer ninguna. No se va a hacer ninguna. Porque realmente aquí tenemos un principio de legitimidad democrático encorsetado. No es verdad que no exista, claro que existe. Claro que esto no es una falsa democracia, esto no es una... Sí, hay elecciones, y son elecciones que no son como las que había en la monarquía española del siglo XIX, ¿no? Es decir, no hay corrupción electoral como la había entonces, pero sí tenemos un sistema electoral para el Congreso de los Diputados y una segunda Cámara que es un aborto, que es materialmente anticonstitucional. El Senado es materialmente anticonstitucional, o sea, eso es una monstruosidad, una desviación. Eso no es una desviación, eso es una negación del principio de igualdad. Y si tú niegas el principio de igualdad, te has cargado, porque el Estado es el principio de igualdad.
Estado constitucional no es nada más que el principio de igualdad. Y el Senado es una negación del principio de igualdad. No, el Congreso es una desviación calculada del principio de igualdad. Una desviación calculada. No permite expresarse el principio de igualdad tal como tiene que expresarse. De una manera genuina. Una desviación calculada, pero es una desviación calculada. El Senado no, el Senado es una negación. Bueno, pues ese es el poder. ¿Dónde se expresa el poder? Ahí. La legitimidad reside en el pueblo español, pero esa legitimidad se canaliza a través de las Cortes Generales. En la monarquía española del siglo XIX era la corrupción electoral. La monarquía española ha sido una fórmula constitutivamente corrupta. Cuando digo constitutivamente corrupta no me refiero a que se queden con un poco más o menos de dinero, que también, sino a que es institucionalmente corrupta. Solamente podía funcionar sobre la base de la corrupción institucional, de la corrupción del sufragio en la elección del Congreso de los Diputados y en un Senado que siempre ha sido un Senado absolutamente anticonstitucional, materialmente anticonstitucional, contrario con el principio de legitimación propio del Estado constitucional. Eso ha sido siempre la monarquía española. Y en la monarquía de ahora, del 78, el Senado sigue siendo esa monstruosidad y en el otro se ha producido una desviación calculada. Es un principio de legitimación democrática que está enjaulado, encorsetado. Y ese principio de legitimidad democrática le pasa como a los animales, que no se reproducen en cautividad. Ese es un principio que no se reproduce en cautividad. Si no se expresa genuinamente tal como es, no tiene capacidad de reproducirse. Y eso en España no se da. Y tenemos el problema del constituyente en España se llama monarquía, se llama composición de las Cortes Generales, se llama presencia de la Iglesia y a través de eso el sistema de educación y se llama estructura del Estado, descentralización, que no se puede establecer en la Constitución si tú tienes esta forma política y esta composición del Congreso de los Diputados del Senado. Entonces, la estructura del Estado, el derecho a la autonomía, no tenemos más remedio que reconocerlo de alguna manera, pero no lo fijamos en la Constitución, sino que lo fijamos en normas infraconstitucionales y, en consecuencia, siempre sometido al control de un tribunal constitucional que ya sabemos, cuando llegue el momento decisivo, de qué sirve. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos un sistema político y un ordenamiento jurídico que ha supuesto un avance enorme con respecto a lo que era el régimen de Franco, pero que tiene fecha de caducidad porque no es capaz de renovarse. Esa es la patología grande que tiene la sociedad española, su incapacidad de renovarse de una manera jurídicamente ordenada, de renovar su legitimidad constituyente de una manera jurídicamente ordenada y de, por lo tanto, proyectar hacia el futuro la vigencia. Y en esas estamos, y el origen está ahí y por eso es complicadísimo resolver. Y me dicen que ya he terminado mi tiempo, de manera que le agradezco mucho.